Hola, mi nombre es Daniela Pérez Arciniega. Soy estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Campo 4, de la licenciatura de Contaduría. En este video expondré un tema relacionado a la materia de Fundamentos de Auditoría, impartida por el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría, denominado Muestreo en Auditoría. El muestreo de auditoría se refiere a la aplicación de procedimientos de auditoría a un porcentaje inferior al 100% de los elementos de una población relevante para la auditoría, de forma que todas las unidades de muestreo tengan posibilidad de ser seleccionadas con el fin de proporcionar al auditor una base razonable a partir de la cual alcanzar conclusiones sobre la población. Antes de continuar, es necesario mencionar que una población es el conjunto de datos de los que el auditor selecciona una muestra para obtener conclusiones. Por otra parte, cabe destacar que el muestreo no se debe confundir con la selección de elementos específicos de la población, pues los resultados de las pruebas en base a elementos específicos no proporcionan evidencia con relación al resto de la población no seleccionada, mientras que la finalidad del muestreo es la de alcanzar conclusiones respecto del total de una población a partir de la realización de pruebas sobre una muestra de la población. Es importante resaltar que el muestreo en auditoría se encuentra detallado en la NIA 530, cuyo objetivo es proporcionar una base razonable para extraer conclusiones sobre la población de la que se selecciona la muestra. Esto implica el diseño y selección de la muestra de auditoría, desarrollando pruebas de control y pruebas de detalle, evaluando los resultados de la muestra. Ahora continuaremos mencionando los tipos de muestreo. Existen dos tipos de muestreo, los cuales nos permiten obtener mejor información que sea eficaz y precisa. Estos son el muestreo estadístico. En este, el auditorio utiliza métodos como el muestreo aleatorio para seleccionar elementos a verificar, lo que significa que cada partida de la población tiene la misma posibilidad de ser seleccionada. Este tipo de muestreo se suele utilizar cuando hay muchos artículos o transacciones registradas. Cabe resaltar que este se basa en las leyes de probabilidad y riesgo. Por otra parte, tenemos el muestreo no estadístico o por juicio, en el cual los elementos del muestreo no se eligen al azar, sino que por el contrario, se eligen con base en el juicio del auditor, considerando características de la partida a seleccionar, como monto de la partida, si representa un riesgo o no para el auditor, la fecha en que se registra, entre otros. Cabe agregar que el resultado de la prueba de selecciones no se utiliza para inferir la conclusión para toda la población. La decisión de utilizar muestreo estadístico o no estadístico es un tema de juicio profesional. No obstante, el muestreo estadístico permite soportar de manera objetiva las conclusiones obtenidas y permite cuantificar el riesgo de muestreo. Ahora pasaremos a mencionar los requerimientos de un muestreo de auditoría. Este se divide en 5 puntos esenciales. El primero, el diseño y tamaño de la muestra de los elementos a comprobar. El segundo, el desarrollo de procedimientos de auditoría. El tercero, la naturaleza y causa de las desviaciones y errores. El cuarto, la extrapolación de los errores. Y por último, la evaluación de resultados del muestreo. Comenzaremos mencionando el diseño y tamaño de la muestra. El diseño de la muestra permite obtener y evaluar la evidencia de auditoría sobre determinada característica de los elementos seleccionados, con el fin de alcanzar una conclusión con respecto a la población de la que se ha extraído la muestra. Dentro de este punto, el auditor debe tener en cuenta, en primer lugar, el objetivo del procedimiento y las características de la población. Como segundo punto, establecer el tamaño de la muestra, reduciendo el riesgo del muestreo a un nivel aceptable bajo y seleccionar las partidas que le permitan presentar a la población entera, por lo que
Cuanto menor sea el riesgo que el auditor esté dispuesto a aceptar, mayor debe ser el tamaño de la muestra. El tamaño se puede determinar mediante la aplicación de una fórmula con base estadística o mediante la aplicación de un juicio profesional. Para determinar el tamaño de la muestra requerida en las pruebas de controles, el auditor debe considerar las siguientes variables: el nivel de confianza, el porcentaje de desviación tolerable y el porcentaje de desviación esperado. Además de que, como tercer punto, debe seleccionar los elementos de la muestra de forma que todas las unidades de muestreo de la población tengan la misma posibilidad de selección. Para la selección de la muestra, existen diversos métodos que pueden ser utilizados. Comenzaremos mencionando la selección aleatoria. Esta se hace mediante generadores de números aleatorios, los cuales son tomados generalmente de tablas de números aleatorios previamente elaborados. Como segundo método, tenemos la selección sistemática. Esta resulta de la división del número de unidades de muestreo de la población entre el tamaño de la muestra, para dar un intervalo de muestreo. El tercer método es la de por unidad monetaria. Esta consiste en la selección por valor ponderado, en el cual el tamaño de la muestra, selección y evaluación tiene como resultado una conclusión en términos monetarios. Cabe resaltar que este método es el más común para pruebas de detalle. El cuarto punto, tenemos la selección incidental o fortuita. En esta se selecciona la muestra sin recurrir a una técnica estructurada, evitando cualquier sesgo consciente de previsibilidad, intentando asegurarse de que todos los elementos de la población tengan la posibilidad de ser seleccionados. Esta selección no es adecuada en caso de muestreo estadístico. Y por último, tenemos la selección en bloque. Esta es una selección de uno o más bloques de partidas contiguas de la población. Generalmente, esta selección no se ocupa en el muestreo estadístico, debido a que la mayoría de las poblaciones se estructuran de forma que los elementos de una secuencia tengan presumiblemente características similares entre ellos y diferentes de las de otros elementos de la población. No existe un método más importante que otro. Sin embargo, su aplicación, como se mencionaba anteriormente, es una cuestión de juicio profesional del auditor, y para que sea eficaz, el auditor deberá tomar en cuenta el objetivo específico del procedimiento, las características de la población de las que se extraerá la muestra y las condiciones de posibles desviaciones o incorrecciones de resultados. A pesar de que todos los métodos pueden ser eficientes, también tienen ciertos riesgos. El primero es el riesgo de muestreo. Este es el riesgo de que los resultados y conclusiones obtenidos en la muestra de auditoría difieren de las conclusiones que se generarían sobre la población completa. Estas pueden alterar los resultados y generar conclusiones erróneas que pueden alterar la efectividad de la auditoría. Y el segundo es el riesgo de no muestreo. Es el riesgo de que se alcancen conclusiones erróneas por cuestiones diferentes de muestreo. Pueden ocurrir cuando se utilizan procedimientos inapropiados de auditoría o se hace una interpretación inapropiada de la información. Ahora pasaremos a mencionar el segundo punto, que es el desarrollo de procedimientos de auditoría. Estos procedimientos deben estar acorde al propósito de cada partida seleccionada. Un ejemplo de situación en la que resulta necesario aplicar el procedimiento de auditoría a un elemento de sustitución es cuando en una prueba para la obtención de evidencia sobre la autorización de los pagos se ha seleccionado un cheque anulado. Si el auditor se satisface de que el cheque ha sido correctamente anulado, de forma que no constituye una desviación, se examina un sustituto adecuadamente seleccionado. Cuando no son apropiados, el auditor deberá desarrollar el procedimiento en una partida de reemplazo. Un ejemplo de situación en la que el auditor no puede aplicar los procedimientos de auditoría diseñados a un elemento seleccionado es cuando se ha perdido la documentación relativa a dicho elemento. Y por último,
Cuando no es posible aplicar procedimientos diseñados o alternativos a un elemento seleccionado, se tratará dicho elemento como una desviación con respecto al control prescrito. En caso de pruebas de control, como un error en caso de pruebas de detalle. Un ejemplo de procedimiento alternativo adecuado puede ser el examen de los cobros posteriores junto con evidencia de su procedencia y de las partidas a las que corresponden, cuando no se hayan recibido respuestas a una solicitud de confirmación positiva. Ahora pasaremos a mencionar el tercer punto, que es la naturaleza y causa de las desviaciones y errores. En esta, el auditor investigará la naturaleza y la causa de cualquier desviación o incorrección identificadas y evaluará su posible efecto sobre el objetivo del procedimiento de auditoría y sobre otras áreas de la auditoría. En circunstancias extremadamente poco frecuentes, en las que el auditor considere que una incorrección o desviación descubierta en una muestra es una anomalía, el auditor obtendrá un alto grado de certidumbre de que dicha incorrección o desviación no es representativa de la población. El auditor adquirirá dicho grado de certidumbre mediante la aplicación de procedimientos de auditoría adicionales, para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que la incorrección o la desviación no afecta al resto de la población. Al analizar las desviaciones y las incorrecciones identificadas, el auditor puede observar que muchas de ellas tienen una característica común, como por ejemplo el tipo de transacción, la ubicación, la línea de productos o el periodo de tiempo. Ahora pasaremos a mencionar nuestro cuarto punto, que es la extrapolación de los errores. En el caso de pruebas de detalle, el auditor extrapolará las incorrecciones encontradas en la muestra a la población. Tiene como fin obtener una visión general de la magnitud de error, pero esta extrapolación puede no ser suficiente para determinar un valor que deba ser registrado. Las pruebas de controles no requieren una extrapolación explícita de las desviaciones, ya que el porcentaje de desviación extrapolado al conjunto de población proporciona orientaciones para el caso de que se detecten desviaciones con respecto a controles en los que el auditor tiene previsto confiar. Si el auditor determina que una incorrección es una irregularidad, se pueden excluir de la extrapolación de las incorrecciones al conjunto de la población. Sin embargo, sigue siendo necesario considerar el efecto de dicha incorrección, en caso de no haber sido corregida junto con la extrapolación de las incorrecciones no anómalas. Cabe resaltar que la NIA 330 proporciona orientaciones para el caso de que se detecten desviaciones con respecto a controles en los que el auditor tiene previstos confiar. Y por último, vamos a mencionar la evaluación de resultado del muestreo. En esta, el auditor evaluará los resultados de la muestra y si la utilización del muestreo de auditoría ha proporcionado una base razonable para extraer conclusiones sobre su totalidad de la población que ha sido comprobada. Además de que también ayuda al auditor a evaluar el riesgo de que errores reales excedan al error tolerable. Para terminar, el muestreo de auditoría es una de las herramientas más importantes con las que cuenta el auditor externo, pues permite revisar de manera general una empresa a partir de la revisión de cierta información que permite crear una imagen completa de la situación de la compañía. En conclusión, el muestreo en auditoría es de gran importancia debido a que permite a los auditores examinar una muestra representativa de elementos en lugar de revisar todos los elementos de una población completa, lo cual reduce el tiempo y los recursos necesarios para llevar a cabo una auditoría, lo que nos proporciona una mayor eficiencia y eficacia en la realización de nuestro trabajo. Además de que, como hemos mencionado, también nos ayuda a evaluar los riesgos e identificar posibles errores, irregularidades
o deficiencias en los estados financieros, que permite a los auditores profundizar en el análisis y revisión de los elementos que podrían tener un impacto significativo en los estados financieros, lo cual contribuye a mejorar la calidad de la información contable y brindar una mayor confianza a los usuarios de los informes financieros. Dicho en otra manera, el muestreo de auditoría desempeña un papel esencial en la garantía de la transparencia y confiabilidad de la contabilidad en las organizaciones. En resumen, el muestreo en auditoría puede ayudarnos en nuestra formación como auditores al proporcionarnos una herramienta efectiva para identificar riesgos, mejorar la eficiencia en la auditoría, evaluar la confiabilidad de los controles internos, determinar la representatividad de los estados financieros y desarrollar habilidades analíticas clave. Gracias por tu atención. Nos vemos en un próximo video.